Tener acá a mi gran amigo Víctor Campos Ñique, después de un gran tiempo quizás, pero siempre he tenido la memoria de un personaje bastante conocedor. Cuando semanas atrás hablábamos para esta convocatoria, lo hacía con el mejor de los ánimos. Te dije por interno que tú eras una muy buena propuesta para que nos hagas ilustrar. Conoces muchísimo, también esa capacidad receptora que tienes, y seguramente esta charla va a ser bastante provechosa. Hablar de personajes chinchanos es, supongo, toda una retahíla de diversos años, en diversos acontecimientos, que seguramente vas a saber ilustrarnos mejor. De parte de la NEA estamos muy contentos, tenemos acá a personas de todas las edades, ganadores del concurso. El hecho de tenerlos acá ustedes, para nosotros, los analistas, nos llena de un verdadero privilegio. ANEA tiene un propósito: crear cultura, y a través de la cultura generar la identidad patriótica. ¿Y qué mejor? A través de conferencias, a través de recitales poéticos, a través de piezas de oratoria, a través de ustedes. Gracias por estar acá y empecemos con la conferencia. Es un libro que está por publicarse, que espero pueda efectivamente editarse en algún momento. Y les cuento un poco la razón del libro El personaje Chinchanos. Fue el amor de mis padres, que no fueron chinchanos. Mi mamá fue trujillana, blanca Ñique, y que por esas cosas de la vida además nació el día que se celebra la marinera, aunque ella no supiera bailar marinera, o por lo menos no lo aprendió desde el 7 de octubre. Saben, de se recuerda su natalicio. Ella falleció hace 4 años. Y mi padre era de Palma, yo se pasó entre pocos días, pero estar por ahí o regresar a Palma una vez más. Y ellos se conocen en Nazca. De hecho, se pasó el fin de semana, tengo que estar en Nazca. Se conocen ahí y luego vienen acá a Chincha, y aquí me conciben. Bueno, a mí y otros hermanos más. Yo soy el último de 7 hermanos. Y primero es eso, ¿no? Primero es el amor que se tuvieron mis padres, y por ende el amor que me inculcaron por Chincha, ¿no? Todo lo que se hablaba en casa era sobre cultura, sobre Chincha. Mis padres, por ser docentes reconocidos, tenían amigos no solamente profesores, sino periodistas, poetas, escritores, pintores, y desde niño, por supuesto, me fui vinculando con su círculo de amigos, y todos ellos, por supuesto, iluminados por el amor a Chincha. Entonces, por ahí. Lo otro es que a mí me daba pica lo siguiente, que la bibliografía chinchana reflejaba personajes chinchanos, pero que estaban divididos básicamente entre 2 vertientes: o eran deportistas o eran poetas y escritores, no había más. Y entonces, cuando, digamos, tal vez de manera inconsciente, me fui encontrando con biografías de diversos personajes chinchanos. Yo decía, pero caray, no podemos quedarnos solo en el deporte. Ahora Chincha conoció por ello, y solo en la literatura, ¿no? Tiene que haber más, y de hecho había más. Y entonces me fui encontrando con personajes que me parecían sumamente interesantes, pero que más impresionante me parecía que no sean conocidos acá en Chincha, o por lo menos muy conocidos no. Algunas personas sí sabían. Y bueno, entonces dije, llegó la pandemia, ya yo tenía en mente escribir sobre esto, pero en fin, siempre gana pues, el trabajo, los compromisos, etc. Y me senté a escribir el libro. Claro, no podía ir a bibliotecas, archivos, hemerotecas, ¿no? Porque no se podía. Entonces básicamente me valí de 2 medios. Uno, internet, pero aquí hay un par de anécdotas que quiero contarles, y llamadas telefónicas. Básicamente fueron mis 2 medios, y claro, unos libros que tenía
casa para corroborar algunos datos. Mi línea de investigación básicamente la centré, o mejor dicho, la prioridad de mi línea de investigación fue que todos los personajes que ingresaran a mi libro hayan nacido en Chincha. Entonces eso ya volvió más complicado el trabajo, porque había que corroborar datos fidedignos, ¿no? O por lo menos acercarme a ellos. Y entonces ahí yo tuve dos anécdotas. Por ejemplo, Sonia Yaucán, se deben conocerla y se han cruzado probablemente con ella. Sonia Yaucán, por ejemplo, no nació en Chincha, aunque todo el mundo lo cree chinchana. Ella nació en Lima. Y en su Wikipedia, ya que hay que tener cuidado con internet, pues yo tenía cuidado con internet, decía, pongan Sonia Yaucán, dice Wikipedia, trae un poco de datos, pero dice nació en Chincha. La llamé a Sonia, que felizmente tenía su número telefónico, la llamé, le dije, ¿qué parte de Wikipedia, pensé que no había mucha información, qué parte era cierta y qué parte no? Porque eso sí me interesaba. Y me dijo, Víctor, para empezar, el dato es equivocado porque yo no nací en Chincha. Yo ya no nací en Lima, me trajeron los 3-4 días de nacido. Ya, bueno, de ahí ya descartada Sonia para el trabajo de investigación. Y luego tuve el personaje que a mí me parecía fascinante, y yo lamenté bastante que no estuviera en el libro, o por lo menos en lo que estaba escribiendo, era Julio Argendones Farfán, más conocido como Julio Chocolate Argendones, que como saben fue un reconocidísimo percusionista, ¿no? Incluso hace poco una amiga que está desde hace años, no sabía, por una cuestión de conversación, me dijo que ella había conocido, es más, habían vivido un tiempo en su casa, ¿no? Pero bueno, yo que iba a saber cuando escribí el libro, yo iba a saber que era amigo de esa amiga. Pero igual, aún siendo amiga y habiendo vivido un tiempo en su casa, o por lo menos sido de manera frecuente, no me supo decir con exactitud lo que en su momento era un dilema para mí. Julio Argendones, que era un percusionista muy conocido, un personaje polémico para mí en materia de descubrir dónde había nacido. Yo voy a recurrir a internet y no, ni siquiera el 80, el 95% decía que había nacido o en Chincha, en el Carmen, o en Cañete. Y eso me parecía raro. Entonces me empecé a contactar con gente muy cercana al maestro Argendones, ¿no? Y a pesar de haber sido patas, no sabían decirlo. Hasta que encontré un 5% del 100, un 5% que era tesis, y las tesis sí son más rigurosas. Entonces, este 5% de la tesis me decía que había nacido en el Rima, y en efecto, la tesis tenía razón. Ese 5% de internet tenía razón. Había nacido en el Rima, no había nacido en Chincha, ni en Cañete. Entonces, lamenté bastante que no estuviera. Pero a cambio de eso, por ejemplo, tenemos, ya que estamos en el mundo del percusionismo, tenemos al gran Francisco Monserrat, que sí es chinchano, él sí nació en Chincha, y prácticamente se considera el padre del percusionismo en el Perú, a pesar de que cronológicamente no lo es, porque primero, cuando se dice, eso está en el libro, ¿no?, de Rafael Santa Cruz, primero fue Víctor La Máquina Arciniegas. Víctor Arciniegas fue el primero en, digamos, cronológicamente, en ser el percusionista. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se considera Monserrate? Monserrate sería el segundo, cronológicamente. Sino que hubo un duelo entre ellos en el campo de Marte, ¿sí? Como suelen hacer los duelos en boxeo, por ejemplo, ¿no? Y acá, por ejemplo, se dice que Monserrate fue de lejos el mejor en ese duelo, ¿no? Por eso se le considera como el maestro, ¿no?, el maestro Francisco Monserrat, y no Arciniegas, a pesar de haber sido, o es el primero, pero cronológicamente. Bueno, entonces ya tenía en mi línea de investigación una dificultad, porque había que corroborar datos, etc., ¿no? A pesar de que, bueno, no es que recibiera crítica, pero me dijeron, oye, como que es muy antojadizo o parcializado tu trabajo. Bueno, sí, en un trabajo de investigación algo tiene que tener antojadizo, no se puede ser pues tan amplio. Ahora, debo reconocer también, porque a mí me sugirieron, ¿y por qué no escribes un libro de personajes chinchanos que no hayan nacido en Chincha?
Entonces, sí, tienen razón, entre ellos entraría Sonia Yoka y muchos otros personajes que han dejado muy en alto el nombre de Chincha y que no nacieron en esta tierra. A quien hay que agradecerle, por supuesto, yo creo que doblemente, porque hay gente que no nació acá y a uno que no te hace, ¿no? O sea, una persona, no sé, puede nacer en China, pero puede ser más chinchano que todos nosotros juntos, ¿no? O sea, eso yo sí lo creo. Y entonces hay que agradecer. Y sí, efectivamente podría haber otro libro en que se menciona a esta persona. Pero bueno, mi libro empieza con el personaje de María Jesús Alvarado Rivera, ¿correcto? La primera la que quise poner en el libro para que arrancara, que iniciara. Sin embargo, para ponerle aquí a la reunión, voy a empezar con otro personaje. Después me voy a explayar en María Jesús Alvarado Rivera. Y para ponerle aquí a la reunión, voy a empezar con un personaje que está en mi libro y que puede crear polémica, y es el gran historiador Raúl Porras Barrenechea. Como saben, gran historiador peruano, pero grande entre los grandes. Fue profesor de mi madre en su doctorado en San Marcos, en historia, doctorado en historia. Mi mamá era profesora de historia. ¿Qué pasa con Porras, ¿no? Y esto además yo lo conversé con varias personas. Entendí hace una materia y era lo siguiente. Vean, Porras Barrenechea nace en 1897, ¿correcto? 1897. Al año siguiente, pero antes, en 1868, se crea la provincia de Chincha. Después, para crear la capital de la provincia de Chincha, creada en 1868, la capital es la villa de Pisco, ¿correcto? La villa de Pisco, muy bien. Entonces, el maestro Porras nace en 1897, en 1898, es decir, el año siguiente de su nacimiento, se le eleva a Pisco de la categoría de villa a la categoría de ciudad. Y recién en 1900, y ahí está, por ejemplo, el escrito del gran historiador José Antonio Pérez Ríos, que vivía acá nomás a 3 cuadras más, de Santo Domingo, que no era chinchano, lamentablemente José Antonio fue un gran amigo mío. Él tiene un texto sobre los notables de 1900, ¿no? ¿Qué pasa? Que Pisco se separa ya como capital de provincia para formar una provincia nueva, Pisco. Y Chinchanta pasa a ser capital de la provincia de Chincha. Entonces, si Porras nace en 1897 en la villa de Pisco, pero bajo la jurisdicción de la provincia de Chincha. Y yo lo considero chinchano. Todas las biografías, obviamente, es Pisco. Me parece que tiene razón, porque nació en la villa de Pisco, pero bajo la jurisdicción de la provincia de Chincha. Entonces, quise ponerlo Porras un poco para ser un poco provocador, ¿no? O sea, no que le chinchano, por la jurisdicción, y lo explico. Coloco todo un artículo que publiqué, lo coloco ahí en el libro, ¿no? Un poco para sustentar, porque con fecha, etc., ¿no? Bien sustentado. Muy bien, ahora sí, pasamos a María Jesús Alvarado Rivera. María Jesús Alvarado Rivera está considerada como la primera feminista peruana, ¿sí? Aunque ahí han habido ciertos cuestionamientos, porque han dicho, no solamente la Chincha, a nivel nacional, que en realidad debería considerarse que, por ejemplo, a Florinda Mato de Turner, quizás antes que María Jesús. En fin, hay una polémica, pero se considera la primera feminista peruana porque ella da un discurso, o sea, manda a Argentina, no va presencialmente, manda por escrito un discurso en 1910, un congreso de mujeres y sobre los niños, de adolescentes en Argentina, y ahí como que da ciertas luces del feminismo. Pero es en el año de 1911, gracias a su hermano, que es un intelectual, catedrático de San Marcos, al mismo tiempo integrante de la Sociedad Geográfica de Lima, ella es invitada a la Sociedad Geográfica de Lima para disertar sobre un tema, y ella elige el tema del feminismo. Y ahí en ese discurso sienta las bases del feminismo, por eso se le considera la primera feminista peruana. Ella nace en Chinchabaja, ya parte de sus escritos sobre el feminismo han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación. En Palacio de Gobierno, como ustedes saben, había solo bustos de hombres,
Y en el año 2021, que es el año bicentenario o del inicio de la festividad del bicentenario, que termina este año, 2024, deciden colocar en el mes de marzo, si no me equivoco, 3 bustos de María Parado de Bellido, Clorinda Mato de Turner y Micaela Macías. Recién en mayo del 2021 deciden colocar el busto de María Jesús Alvarado Rivera como dentro de las 4 mujeres más representativas del bicentenario. Imagínense, saquen sus cuentas nomás. 4 mujeres. En este momento hay solamente 4 bustos de mujeres en Palacio de Gobierno, y una de ellas es María Jesús Alvarado Rivera. En Lima hay un colegio, que lleva su nombre, dicho sea paso, donde estudiaron dos de mis queridas sobrinas, Giovanna y Grado Teniano, y en donde han estudiado, por ejemplo, entre otras, Diana Miloslavis, la que fue ministra de la Mujer, y que alguna vez trajimos acá a Chincha para hablar sobre María Jesús. De hecho, la Feria del Libro de Chincha llevó en un momento el nombre de María Jesús Alvarado. Yo soy un hincha de María Jesús porque fue una mujer que se adelantó a su tiempo. Y el año pasado, el reconocido grupo de teatro Yuyascani me contacta para traer una obra teatral que se dio acá en Chincha, de manera gratuita, porque además consiguieron un financiamiento del Ministerio de Cultura, y se presentaron en Chincha Baja, en la tierra de María Jesús, en Santana, en el Pedagógico y en la Asociación de Empleados. Fueron 4 funciones. Esa obra me hubiera gustado, si alguien fue por acá, no me va a poder negar que era muy conmovedora. Yo la vi 2 veces y las 2 veces lloré, tal cual, ¿no? Es una obra potente, una obra que hablaba mucho sobre la biografía de María Jesús Alvarado Rivera, que fue una mujer además que se adelantó a su tiempo, se adelantó muchísimo a su tiempo, y muchas de las cosas que ella planteaba no le hicieron caso muchos años después, entre otras cosas, el voto para la mujer, por ejemplo. Ella lo plantea en 1945, formalmente lo plantea, a pesar que ya venía luchando desde atrás, pero en 1945 lo plantea formalmente y no hicieron caso, ¿no? Recién en el año de 1955, 10 años después, recién, pero claro, solamente el asunto no pasó solo por Alvarado Rivera, ¿no? Tengo una amiga, por ejemplo, que se ha especializado en la figura de, va a ser un evento ahora en septiembre, en la cual me ha invitado, de María Jesús, de Soy Aurora Cáceres, que también fue una feminista, la hija de Mariscal, ¿no? Y Soy Aurora también abrazó, por decirlo de alguna manera, las armas del feminismo, y cuando María Jesús Alvarado Rivera fue deportada, se exilió, o se autoexilió en Argentina, casi por 11 años, ahí es donde activa Soy Aurora Cáceres, ¿no? Entonces, es más, yo he visto textos de secundaria, educación básica regular, que hablan básicamente de 2 grandes feministas, María Jesús Alvarado Rivera y Soy Aurora Cáceres. Están en los libros de secundaria. Bueno, y tendría para hablar más sobre María Jesús, pero hay un personaje bien interesante, y es un personaje que vive, pero por Dios, ¿por qué en Chincha no la conocen? Si esta mujer le rinden homenaje en todas partes, y hasta en el extranjero, en Argentina le rinden homenaje, en Uruguay también le rinden homenaje, en Chincha y en Chinchamaca. Por eso es que, por ejemplo, en el año 2021, el Ministerio de la Mujer hizo una especie de recorrido a nivel nacional, condecorando, o mejor dicho, homenajeando a las famosas mujeres del Bicentenario. Cuando se iban a las tierras o a los lugares donde habían nacido estas mujeres, a hacer un homenaje. Yo presenté, bueno, a través de mi esposa tiene una asociación que se llama Gotitas de Miel, y a través de la asociación pedimos formalmente que se le rinda un homenaje en el distrito, colocándole nombre a una plaza, una calle, una placa, algo. Un mes después, y claro, yo ahí sustentaba quién era María Jesús y todo, ¿no? Un mes después el gerente me llama y me dice: señor Campos, gracias por habernos dado a conocer a esta gran mujer nacida acá en Chincha Baja, porque nos acaban de llamar del Ministerio de la Mujer, diciendo que va a venir la ministra, ¿ya? A reconocer a María Jesús Alvarado Rivera para colocar una placa, y lo invito a la ceremonia. Bueno, estamos en pandemia, y fuimos pocos los que estuvimos en la reunión, pero igual se hizo una reunión con la ministra, ¿no? Entonces a mí me enorgullece haber contribuido con un granito de arena
con la figura de María Jesús Alvarado, ¿no? Y quedémonos en Chincha Baja por un momento. Ahí hay dos grandes personajes. Ana Cecilia Magallanes Cortés, que con el tiempo voy a dar un dato de que en realidad nació en Alto Larán, que es el distrito donde vivo. Pero, ¿qué pasa? Que como Alto Larán no estaba constituido como distrito, la inscriben en Chincha Baja, que como saben es el distrito más antiguo de Chincha. De ella nació en Alto Larán. Pero bueno, se le considera Chincha Baja. Ana Cecilia Magallanes Cortés, señoras y señores, está considerada como la primera fiscal anticorrupción del Perú. Y este dato, claro, lo que pasa es que yo no me dejo llevar por el, es así, es así. Yo tengo que investigar, tengo que indagar, ahondar, profundizar en la información. Entonces, profundicé y averigué más sobre Ana Cecilia Magallanes Cortés y esta condecoración que le daban como primera fiscal anticorrupción del Perú. Y vean, hay un hecho bien curioso. Ustedes conocen algo de la historia del Grupo Colina y dicen que llegaban a presentar una denuncia contra el Grupo Colina, ¿ya? Pero llegan a la hora del almuerzo. Entonces, no, en esa parte no estaban y tranquilamente si no es acá, me voy y ya volveré en un momento y se justificó, no, que además eran tiempos difíciles, ¿no? De repente ya no volvía. Quien recibe el expediente, cuenta que quien recibe el expediente no fue la que atendía en mesa de parte, porque saben ahora, la propia Ana Cecilia recibe el expediente, lo lee y dice, bingo, y hace la denuncia contra el Grupo Colina. Ojo, no lo es un hombre, lo es una mujer, cosa que tuvo pantalones, porque recuerden que ya, meterte con el Grupo Colina ya era meterte en problemas. Entonces, hace la denuncia y sigue toda la investigación al Grupo Colina. Bueno, de hecho, le trajo problemas, pero por eso no le importó. En el año 2006, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país le rinde un homenaje y la condecora a Ana Cecilia Magallanes Cortés como la primera fiscal anticorrupción del Perú. Y luego ella muere de cáncer en el 2007, pero antes de fallecer, Transparencia Internacional la condecora con la Orden de Dignidad. La Orden de Dignidad es la máxima condecoración que otorga la Transparencia Internacional por la labor de transparencia, justamente que hacen los funcionarios públicos o instituciones. Y la condecora Ana Cecilia Magallanes Cortés, ¿no? Ahí tienen otro personaje muy interesante. Luego, si seguimos en Chincha Baja nació también el gran filósofo, y yo creo que es el hombre el chinchano más culto que hemos tenido, Víctor Licarí, filósofo enorme, tan enorme que se encuentra una anécdota de él. Tanto Francisco Mino Quesada Cantuales, filósofo, que además vivió hasta los 100 años, y cuyo hijo, Paco Mino Quesada, está casado el padre, el filósofo, que estaba casado con una chinchana, ¿no? Dos vinculadas por la falleció hace poco, en realidad. Y su hijo, Paco Mino Quesada Rada, el politólogo, pasa algunos fines de semana acá en Chincha, tiene una casa de campo acá en Chincha, y él se considera un chinchano más, ¿no? Francisco Mino Quesada Cantuales, el filósofo peruano, cuenta que alguna vez Víctor Vicario va a su despacho y le dice, maestro, yo quiero estudiar a profundidad los griegos, ¿qué debo hacer? Y Mino Quesada le dice, bueno, si usted quiere estudiar los griegos, aprende el griego, o sea, el idioma, ¿no? Porque lo bebe mejor de la fuente. Y dice que exactamente en un año volvió Licarillo al despacho de Mino Quesada. Y Mino Quesada puede atestiguar, porque lo dice, que hablaba y escribía perfectamente el griego. O sea, como un hombre en un año, o sea, tú para estudiar el inglés vas a sacar el himna, ¿no? Y tienes niveles, ¿no? El básico, el intermedio, el avanzado, te manda como 4 años. Él en un año ya había aprendido el idioma. Y Mino Quesada no creo que haya dicho de manera gratuita que escribía y hablaba perfectamente el idioma. O sea, que una máquina. Pero por otro lado, Ribeiro, el gran Julio Ramón Ribeiro, decía, porque lo conoció además a Licarillo, dijo, ¿cómo un hombre puede saber tanto de tantas cosas y en profundidad? O sea, imagínense lo que dijo Ribeiro, ¿no? Entonces, es un tipo, repito, creo que es uno de los chinchanos más cultos que hemos tenido definitivamente, y bueno, se lee muy poco, ¿no? Se lee muy poco.
Bueno, hablando de hombres cultos, podemos mencionar ya especializándose en la literatura a dos chinchas. Uno, Manuel Miguel de Priego, Chacón, Manuel Jesús, ¿no? Manuel Jesús Miguel de Priego Chacón, que está considerado como el mejor biógrafo de Valdemar en el Perú, ¿no? El Congreso de la República, en el año 1999, le publicó un libro titulado Valdemar, el Conde Plebeyo. Y es, hasta ahora, dicho no por mí, sino por especialistas, tal vez un libro de 500 páginas, tal vez el mejor libro que se haya escrito sobre Valdemar. Trae unos datos interesantísimos, en detalle, notas de Valdemar, que claro, Manolo lo estudió más de 20 años a Valdemar, entonces tenía que ser un trabajo de lujo, ¿no? De lujo. Y ahí tienen a Manolo, que además falleció, vean, el 23 de abril, ¿no es cierto? Recuerdan la fecha, ¿por qué? Por Cervantes, por Shakespeare, ¿no es cierto? Por Garcilaso, ¿no? Pero ahí hay cosillas, ¿no? Porque como ustedes saben, Cervantes no muere un 23 de abril, muere el 22, solo que el acta decía 23. Shakespeare no muere un 23 de abril, y eso además lo sabemos por el gran Alfredo Vargas de Gregory, que fue el gran corrector de estilo del Diario del Comercio, y que acá en ese mismo recinto estuvo en el año 93, si no me equivoco, 94, acá, un tipo cultísimo. Guillermo Yacosa, el periodista argentino, radicado en Perú, lo entrevistaba infinidad de veces. Y de Gregory, Vargas de Gregory nos decía ya que, ¿cómo se llama? Que en el caso de Shakespeare era un juego de los ingleses, porque en realidad Shakespeare nace entre un 3 y 4 de mayo, solo que al ser el cambio entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, como que digamos, yo quiero sincronizar con el reloj del caballero, ¿no? Entonces ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y sincronizamos los relojes, porque usted tiene de repente la hora de España, yo tengo la hora de Perú, ¿ya? Entonces sincronizamos y ya está. Y al sincronizar los calendarios resulta que, oh sorpresa, Shakespeare resulta falleciendo el 23 de abril. Pero era una estrategia, en realidad parece que indica, de los ingleses para darle más difusión, porque como ustedes saben, Shakespeare es en la lengua inglesa lo que a Cervantes es en la lengua castellana, ¿correcto? Entonces era una especie de juego y de estrategia de los ingleses, por supuesto. Garcilaso sí fallece un 23 de abril y Manolo Miguel de Priego también fallece un 23 de abril. Por eso que yo siempre lo recuerdo a Manolo Miguel de Priego, alguna vez, un 23 de abril, y a quien traje acá en ese mismo recinto a dar una conferencia sobre Valdemar en Chincha, ¿no? Porque él ya venía por el Congreso dando conferencias en diversas partes del Perú, especialmente en Pisco, sobre Valdemar. Entonces yo dije, tengo que traerlo a Chincha. Lo traje, dio una conferencia sobre Valdemar en Chincha, así se tituló la conferencia. Como ustedes saben, Valdemar vivió aquí en Calle Grau. Y él escribió un poema que yo siempre suelo compartirlo, lo voy a hacer ahora, de Valdemar, no Manolo, sino Valdemar. Escribió un poema acá en Chincha, que titula Eternal. Y dice así, vean, ese poema es de 1906, de Valdemar, y lo escribió en Chincha. Dice, Eternal, que sigue el mundo su veloz carrera, esmaltados sus campos de verde. Sucedas en las noches y los días, que siempre saldrá el sol. Siga la lucha de los hombres, siga, enlutando los pechos de dolor. Sucédanse los besos y las lágrimas, que siempre en medio brillará el amor. Este es un poema de Valdemar, que yo lo supe primero, ya había sido publicado hace años, pero yo lo supe primero por Manolo. Después de la conferencia nos fuimos a cenar y ahí él me contó un poco el contexto de este poema que escribió Valdemar. ¿Muy bien? Y bueno, otro personaje importante a propósito de personajes literarios es nuestro querido Miguel Pachas Almeida, a quien ya ha venido varias veces acá a Chincha, y que ya está considerado como uno de los mejores biógrafos de Vallejo. Ha sido reconocido, en fin, también ha sido reconocido en Chincha desde luego, pero en Santiago de Chuco, en la tierra de Vallejo, en Lima y en el extranjero. Él ha presentado su libro tanto en España, siguiendo un poco la ruta, ¿no?, de Vallejo. En España, en Francia, también ha estado presentando su libro, que yo les aconsejo que lo puedan leer, que se llama Yo que tan solo he nacido, que no es un verso de
poema de Vallejo. Y creo que tan solo he nacido, ¿no? Es un libro casi de 800 páginas, pero es una biografía contextualizada. ¿Por qué se menciona así? Porque realmente las biografías de Vallejo, a veces dónde nació, dónde murió, qué hizo, etcétera, ya te habla de Georgette, bueno, en fin, etcétera, ¿no? Pero en este caso, lo que hace el libro de Miguel, y yo le dije, me dio la razón en un momento, yo le dije, este libro va a dar que hablar, y efectivamente dio que hablar. Y después Miguel me llama y me dice, Víctor, tenía razón lo que me dijiste, iba a dar que hablar, y hermano, tengo que reconocer que aceptases ahí. ¿Por qué? Porque el libro lo que hace es ponerte en contexto. Por ejemplo, Idilio Muerte, ¿no? Cuando Idilio Muerte te explica por qué, un poco el contexto, ¿no? Bueno, también está el famoso poema, el que dice, hay golpes en la vida tan fuertes que no sé. Bueno, eso ya lo habían explicado antes, pero lo que hace Miguel Pacha Zameda, es contextualizar. Lo que pasa es que Vallejo, cualquiera pensaría que es un poema filosófico, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y resulta que no era tan filosófico, porque él se entera en algún momento que su cuñado le era infiel a su hermana con su otra hermana, ¿ya? O sea, de Vallejo. Obviamente, su propio cuñado le estaba sacando la vuelta a su hermana, con la otra hermana. Entonces, él llega furioso a su cuarto, llega y está en su mesa y dice así, ¿no? Hay golpes tan fuertes en la vida. Uy. Fueron fuertes. Muy bien. Entonces, ¿quién escribe ahí el poema? ¿No? Entonces, de hecho, alguna vez el maestro Jorge Díaz Herrera, un gran escritor de literatura infantil, y el propio Manol, de alguna manera, o sea, muchos creemos, por eso es importante tener ese libro, porque muchos creemos que Vallejo es inexplicable, ¿no? Ininteligible, con un lenguaje siempre raro. No, porque si ustedes vienen a Santiago de Chile lo van a poder comprobar. Lo que hizo Vallejo es hacer universal su lenguaje local. Es como si yo, acá que hablamos, ¿no? Hito, ¿no? X, ¿no? Una cosa así, ¿no? La famosa expresión chinchana, pero estas expresiones chinchanas, bueno, ya las inmortalizó desde luego Antonio Manuel Rosero, pero es como si sonaran en España, en Inglaterra, no sé, en Estados Unidos, una cosa así, ¿no? Entonces, lo que hizo Vallejo en realidad es universalizar su lenguaje local, ¿no? Y cosas además cotidianas. Que no lo comprendamos a buenas a primeras, o de buenas a primeras, es otra cosa. Pero no es tan ininteligible ni tan complicado, ¿no? Bueno, ahí tienen a Miguel Pacha Zameda. Muy bien. Perdón, un paréntesis, porque me había olvidado de decirlo al inicio. A mí me sacaba pica esto pues de la bibliografía chinchana, que solo reuniera a deportistas, y un par de cuantos, ni siquiera todos. Entonces, con este libro lo que yo quise es reunir, no a todos posible, pero dije a un buen número de personajes para que estén en un solo libro. Y los chicos no tengan que estar buscando de aquí a allá, no, sino vayan a un solo libro y digan, bueno, acá tienes tantos personajes, elige, incluso hasta para los gustos, ¿no? Bueno, cerrado este paréntesis, hay otros personajes. Por ejemplo, tenemos a la primera feminista peruana, tenemos a la primera fiscal anticorrupción peruana, tenemos también al padre de la oncología peruana, es decir, quien investigó e hizo estudio del cáncer en el Perú, don Eduardo Cáceres Graciani. Dicho ese paso, para felicidad mía, nació un 3 de enero también, pero de 1915, ya la misma fecha de cumpleaños también. Yo nací un 3 de enero de 1977. Y don Eduardo Cáceres Graciani, su nombre lo lleva, y lo llevó en vida, el Instituto de Neoplásica, como saben, en Lima, que se Angamos, ¿no? El Instituto del Cáncer. Ya, el Instituto de Neoplásica lleva el nombre de don Eduardo Cáceres Graciani, que repito, es el padre de la oncología peruana, y era chinchanísimo, le gustaba mucho Chincha, y cada vez que podía venir a Chincha jugaba su fulbito, ¿no? Lo que llamamos su fulbito, su pichanga, lo que decimos ahora, ¿no? Y además era un tipo muy generoso, porque él buscaba de ONGs o instituciones que
solventes económicamente para que los jóvenes talentos de la medicina se vayan a especializar o a preparar o a capacitar en el extranjero. Pero lo que siempre le pedía a don Eduardo a estos chicos, a estos jóvenes, les decía: te vas a estudiar 3, 4, 5, 6 años, no importa, pero tienes que regresar acá, al Perú, para que apliques todo lo aprendido. Y efectivamente, ¿no? Algunos se quedaban, otros regresaban, y esa era la felicidad de don Eduardo, que hagan patria, ¿no? de lo capacitado y la preparación que habían recibido en el extranjero, ¿ya? Entonces, ahí tienen otro personaje, Eduardo Cáceres Resénez, continuó el padre don Jorge Chapéu. Ya que veo aquí a la policía, hay un personaje muy interesante, bueno, dos personajes interesantes de la policía. Primero es don Jorge Mungillán, el general de la Guardia Civil. Es más, el complejo policial que está en Lima, no me voy a dejar mentir que está en la Victoria, lleva el nombre del general Jorge Mungillán, Chinchano, y que le gustaba mucho apoyar a los jóvenes que querían postular a la policía, que venían de Chincha. Lo primero que hacía don Jorge era apoyarlos para que ingresen a la escuela. No sé qué hacía, pero los apoyaba. Y yo recuerdo que tengo un testimonio de mi propio hermano, fue 100 años, ya está retirado, pero él me contó de don Jorge Mungillán. Y este complejo policial lleva el nombre de él, ¿no? Porque, en fin, hizo una labor extraordinaria en la Guardia Civil. Y al complejo policial se le puso el nombre de general Jorge Mungillán, ¿no? Chincha. Después tenemos a don Toti, tú te debes acordar, se me ha ido el nombre, del policía de tránsito, el afrodescendiente, Nonone Viviano. Don Nonone Viviano, hay fotos que circulan en el red de un policía de tránsito moreno, afrodescendiente, en una esquina de la Plaza de Armas de Lima, ¿ya? Gran personaje, tipo educadísimo. Y una de las anécdotas que se cuenta de él es que el carro presidencial de Hongría iba contra el tráfico rumbo a Palacio y lo para Reinaldo Nonone Viviano, ¿ya? Yo pensé que era Vivanco, pero tengo un amigo que lo conoció personalmente ya en el retiro y me dice: te lo puedo confesar, mi hijo Víctor, es Viviano, no es Vivanco, era Viviano. Y sí, pues efectivamente era Viviano. Bueno, y Nonone lo para a Hongría. Baja el chofer y dice: bueno, estoy yo al presidente de la República. Y con mayor razón, es el primer ciudadano y debe respetar la ley. Entonces Hongría bajó, lo saludó y lo invitó a almorzar al día siguiente en Palacio de Gobierno. No sé si fue, pero sí lo invitó. Y hay esa famosa anécdota que el propio presidente de la República le paró el tránsito, ¿no? Para que respetara las reglas, ¿no? Entonces, él es chinchano, por ejemplo. Y se dice incluso que los turistas se tomaban fotos con él en el centro de Lima porque ya era todo un personaje, no solamente por haber parado al presidente de la República, sino por su amabilidad y respeto con el peatón, ¿no? Cosa que es un ejemplo, como me dijo un amigo mío que hace capacitaciones de liderazgo, me dice: Víctor, yo conocí la historia de Nonone y es más, yo he capacitado a policías, digo, y deberían tenerlo como ejemplo a Nonone, por el respeto, por la generosidad, por la cordialidad con la que trataba, no solo al tema del tránsito, sino al peatón. Había que tener respeto con él, ¿no? Bueno, evidentemente, bueno, Toti también está en mi libro, pero Moisés Díaz Flores, por ser más un decimista, ahí está también Piturro, ¿no? Bueno, hemos tenido grandes abogados, como saben, Marlon Moretti Pachas, que es uno de los mejores abogados penalistas del Perú, Luis Roy Freire, ¿no? Que además fue profesor de mi primo mío, Antonio Ñipero Puente, es un jurista peruano, San Marcos. También uno de los grandes penalistas, abogados penalistas. Pero, por ejemplo, pocos saben que el edificio que está al costado de la subprefectura, ¿correcto?, lleva el nombre de Pulico. Vean, pasen por ahí, no tienen necesidad de entrar. Plántate ahí en la reja, ahí hay una placa. Leí la placa. Ese edificio que está al costado de la subprefectura lleva el nombre de Ulises Montoya Manfredi. Ulises Montoya Manfredi. Tanto él como su hijo, Ulises Montoya, que no recuerdo su segundo apellido, fueron presidentes del Jurado Nacional de Elección. ¿Ya?
Y él es chinchano, por ejemplo, Ulises Montoya Manfredi, por eso lleva en ese edificio de frecuencia, lleva el nombre de él. ¿Y qué pasa con él? Que don Ulises Montoya Manfredi, que también fue profesor de mi primo en San Marcos, llegó a ser el mejor abogado, para los penalistas no, el mejor abogado en derecho comercial del Perú. O sea, todo lo que tuviera que ver con el derecho comercial, el capo era don Ulises Montoya Manfredi. ¿No? Y pocos lo conocen, ¿eh? Muy pocos lo conocen, pero ese edificio tiene el nombre de él. En su momento fue el mejor abogado en derecho comercial del Perú, ¿no? Bueno, hay otros personajes que, digamos, ustedes ya lo conocen, pero que aproveché la fama de este personaje para buscar datos desconocidos, ¿no? Por ejemplo, Mama Inés, todo el mundo conoce a Mama Inés, pero ¿saben por qué le ponen Mama Inés? Por su abuelita. Su abuelita se llamaba Inés, y ella tenía, Mama Inés, o sea, Esther, tenía un negocio acá, en Santo Domingo, ¿no? Ella empezó acá, en Santo Domingo. Y dicen que en un sueño se apareció su abuelita en un burro, ¿ya? Pero no le daba la cara, dice Esther, ¿no? En el sueño no le daba la cara. Y diciéndole como que tú tienes que tener tu propio negocio, tú tienes que emprender sola, ¿no? Entonces ella dice, bueno, aquí yo voy a gastar alquiler, ir y venir, bueno, dijo, no, lo voy a hacer en mi propia casa. Y se fue, lo voy a y ahí hizo. ¿Y cómo le puso? Dijo Mama Inés, bueno, ahora se llama el refugio Mama Inés. Pero es Mama Inés, ¿por qué? Bueno, no es su abuelita, porque era Mamá Inés, o sea, su abuelita Inés. Entonces se pone Mama Inés. O por ejemplo, don Manuel Procio le decían Champita, no, Champita. ¿Y por qué le decían Champita? Porque como ustedes saben, don Amador trabajaba en construcción, luego trabajó en construcción y hacía estas champas, ¿no es cierto? Estas champas como adobe, ¿no? Adobones, digamos, adobones. Y tenía pues sus hijitos, ¿no? Y a ellos le pusieron los champitos, ¿no? La champa chiquita, ¿no? La champa chiquita, ¿no? Y bueno, hay que hacer, por ejemplo, hay un personaje que sí me gustaría rescatar, dos, a ver, muy pocos conocen, por ejemplo, a Luis Guillermo Blanco Rossi, que viene a ser, bueno, yo viví en Castilla, cuarta cuadra, y una familia vecina eran los Blancos. En este caso, ellos se emparentaron con la famosa Pecodongo, ustedes deben haber escuchado hablar de él, que fue regidora provincial, ¿cierto? Y su hija, Claudia Rossi, se casa con uno de mis ex vecinos, ¿ya? Guillermo. Ellos dos tuvieron varios hijos. Uno de ellos era Luis Guillermo Blanco Rossi, ¿correcto? Que ahora es un actor súper conocido, viaja por todo el mundo. Pero lo deben recordar, no creo que lo hayan todos visto la serie, pero bueno, por ahí en internet debe aparecer. ¿Ustedes recuerdan La Reina del Flow? ¿Alguien ha visto La Reina del Flow? Una serie, La Reina del Flow. Bueno, ahí aparece Luis Guillermo como el yunta, el uña y carne de la protagonista principal, que era una colombiana. Pero parece que algo pasó, porque él parece que tuvo que irse a Estados Unidos, supongo por algún contrato o algo, etc. Y al personaje, que supuestamente es adolescente y es pata de la protagonista, y sufre con ella, y comparte las alegrías, etc. Pero en la serie tuvieron que cambiar, porque parece que Guillermo tuvo que emigrar a Estados Unidos. ¿Qué hacemos ahora? Ya pusimos a otro personaje, pero con el mismo nombre, es el mismo mi personaje, solo que otra persona. Pero ahí no pueden ver a Guillermo Blanco Rossi. O búsquenlo en Facebook, ¿no? O en internet, coloquen Guillermo Blanco Rossi, actor, y les va a aparecer muchos datos. El chinchano, por ejemplo. Y triunfa, ahorita está triunfando en el mundo. Eso un poco lo conocen, por ejemplo. Ahí me detuve, ¿no? Me detuve en esos casos. Otro grande, conocido internacionalmente, quizá pica porque no lo conozca, ¿no? Y más o menos donde vivo, porque ahí nació, es Pablo Marcos. Pablo Marcos Ortega, porque Pablo Marcos es un gran ilustrador, ¿correcto? Es un
un gran ilustrador, es un maestro. Es más, ahorita está considerado como una leyenda viva de la Marvel. Él se hizo conocido por la Marvel en los años 70. Él era el que dibujaba con el Bárbaro, el Hombre Araña. De hecho, cuando vino a Perú, y ahí lo pudimos conocer, yo lo conocí primero por correo electrónico, luego nos conocimos personalmente en el año 2016, cuando vino a Cachita con su esposa colombiana, hoy Caramba, en donde se hizo una película de terror, dicho sea de paso. Y claro, él nace cuando todavía Larán no era distrito, pero él reconoce que nació en Larán, ahí en esa zona, en Caramba. Y no estudió ni primaria ni secundaria en Chincha porque él salió a los 3, 4 años de nacido. Él no disfrutó mucho Chincha, pero recuerda mucho su tierra. Cuando vino el año 2016, lo invitamos a que vaya al colegio Ciro Alegría, el colegio secundario de Larán. Y compartió con algunos alumnos en una aula, y lo que hizo con una tiza, en ese tipo de 2016 todavía están en tiza, agarró y como que, no sé, pues yo dibujo una línea, él dibujó al Hombre Araña en la pizarra, pero así con una facilidad de niño, ¿no? El Hombre Araña. Y yo le dije al director de aquel entonces, usted, si es que realmente valora la cultura, usted debería preservar por los siglos de los siglos esa pizarra. Al día siguiente borrado el dibujo. Oiga, si Pablo Marcos me dibuja algo en un papel, eso yo lo pongo en mica y lo enmarco. Está como alguna vez yo visité al maestro Fernando de Silva, el gran pintor peruano, grande. Lo visito en su casa con mi cuñado. No es abogado, pero aficionado al gran pintor. Me dice, cuando vayas donde la casa de Silva, llévame. Y lo llevé. Conversamos, le hice la entrevista respectiva, todo. Y mi cuñado, y tenía razón mi cuñado, porque mi cuñado me dice, Víctor, que te dibuje algo en un papel. Yo no había llevado ningún papel, solo mi grabador. No importa, en una servilleta, en algo, pero que te dibuje algo. Porque cuando muere este hombre, eso va a valer oro. Y tenía toda la razón. Por supuesto, yo no le dije nada al maestro de siglo, ¿no? Le pedí un papelito y me dibujé algo ahí. No le pedí eso, por supuesto. Pero a un amigo mío que vive en casa le regaló un cuadro copia. No voy a demorar contando una anécdota, pero él en su casa tiene ese cuadro que le regaló Siglo, ¿no? Porque además mi amigo difunde mucho a Valero Mario, como saben, Siglo era sobrino de Valero. Y ese cuadro no creo que baje de $30,000, por lo menos, ¿ya? Pero sí, tenía razón mi cuñado, debí decirle que me dibuje algo, ¿no? al maestro. Bueno, don Pablo es un gran, Pablo Marcos Ortega, es un gran ilustrador. Vayan a Google, lo que es Pablo Marcos Ortega, y les va a salir y dice Larán, dice nació en Larán, Chinchal, ¿no? En este caso, ¿ya? Y bueno, está considerado como una leyenda viva de la Marvel, le rinde tributo y homenaje cada vez que viene a Perú, lo entrevista, hizo comercio, careta, todo el mundo lo entrevista, y en Chincha no. Entonces aquí se le debe un homenaje al maestro Pablo Marcos, ¿no? Que ahora vive en Colombia, su esposa es colombiana. Bueno, de hecho se lo presenté vía internet a Carlos Modanese, es hijo de Elena Carbó, la secretaria provincial, que vive en Colombia, su esposa también es colombiana, y a Germán Coronado, que es el director de la editorial Prensa, ¿no? Y me dice, Víctor, una maravilla el señor, una maravilla, ¿no? Y da pena, pues, que otros reconozcan el talento de Chinchano y que en Chincha no lo conozcan, y ni siquiera lo van a ver. Quiero terminar por la hora, quiero terminar con 2 personas, nada más. Bueno, ahora que estamos en el bicentenario y mucho se recuerda el proceso de la independencia, hay que recordar a 2 personajes importantes, chinchanos, ambos afrodescendientes, y que no deben pasar inadvertidos para nuestra memoria. Ildefonso, que ya es conocido, que hay una calle que lleva su nombre, ¿no es cierto? Ildefonso, y que se hace famoso por haber sido consignado en las memorias de Guillermo Miller, ¿no es cierto? De hecho, la Biblioteca Bicentenaria lo reeditó, está aquí en la Biblioteca Municipal, está acá, ese libro, las memorias de, que ahí lo menciona a Ildefonso, que además fue muy valeroso, en fin, lo describe en el libro, cómo era, ¿no? Y el otro afrodescendiente era, pues, Hilario Pío. Muy pocos conocen a Hilario Pío, y esto lo sabemos también por el maestro Rolando Pérez Castilla, ¿no? Que también es en mi libro como personaje, ¿no? Un gran historiador, tipo muy riguroso,
Gallo Pío fue o está considerado, no por mí, sino por los historiadores y la misma Comisión Bicentenaria, está considerado como el primer guía de la escuadra bicentenaria, de la escuadra libertadora, porque es Gallo Pío el que lo dirige a San Martín. Recuerden que San Martín vino a Chincha prácticamente a las 2 semanas después de haber desembarcado en Paraguay, en Pico, ¿no? Y en fin, mis amigos, hay una serie de personajes que están en el libro y que son, por ejemplo, y termino con Bruno Castillón Lévano, chavinero, nació en el distrito de Chavín, científico, reconocidísimo no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, y una cosa bien extraña, bien rara, ganó 2 veces, o en 2 oportunidades, mejor dicho, el premio Consiste, ¿no? Dice bien raro, porque ya que lo ganes una vez ya, vale, punto, pero que lo ganes ya 2 veces, ya algo te dice, ¿no? Y Bruno Castillón Lévano, bueno, ahora trabaja en la Universidad Católica, algunas veces ha venido acá a Chincha, y es un reconocidísimo científico, nadie casi lo conoce, ¿no? Él es conocido por un invento muy interesante, que es la famosa burbuja neonatal artificial. Claro, no fue el invento solo de él, fue un equipo de investigadores, pero él lo presidió. Investiguen, busquen burbuja neonatal artificial, Bruno Castillón Lévano, y él le va a salir todo. Yo les quiero agradecer por el tiempo y la paciencia, y ya estaremos en otra oportunidad conversando. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto, si es que no abuso el tiempo, la podré responder. Muchas gracias.